Bien, entonces, esta semana nos corresponde, la semana pasada vimos los trastornos del grupo A, ya el esquizoide, el paranoide y el esquizotípico, ya que todos tenían una conducta extraña, un poco fría, distantes, con problemas al relacionarse con los demás, principalmente. Todos los tienen, ya, pero hay en algunos grupos en que esto se evidencia más. Ya, luego, Olivia, esta semana nos corresponde ver entonces los trastornos de personalidad del grupo B, ya, que en general está caracterizados por una conducta dramática, inestable, muy emocionales y erráticas, ya cambiante. Aquí tenemos entonces al trastorno narcisista, limítrofe, antisocial e histriónico. Entonces, este grupo B, ya como decía, tienen en general un patrón de comportamiento muy profundo de violación de las normas sociales. Ya hay un problema para apegarse a lo establecido en general, ya que puede ir, ustedes ya, como les decía la semana pasada en la aclaración de lo que se está pidiendo de los cambios y todo que se hagan en los diagnósticos de los trastornos, veíamos que puede haber mucha variación dentro de un trastorno, también dentro de un mismo grupo, ya, y es por eso que claro, este tema del patrón penetrante, como dice ahí, de violación de las normas sociales, puede ir desde el extremo de ser asesinos al extremo al otro extremo más suave, digamos, de robarse cosas, de mentir, de engañar un poquito a los demás, creyendo que no importa tanto. Ya, entonces, como dice ahí entre paréntesis, puede haber en estos grupos, quizás con un poco más de probabilidad que en los otros grupos, puede haber comportamiento criminal, ya, de partida, pero además en general hay comportamiento muy impulsivo, mucha emotividad, ya, son muy reactivos emocionalmente, grandiosidad también, en general en su forma de comportarse, de hablar, de considerarse a sí mismos, a los demás, ya hay una gran grandiosidad, como dice ahí, ya, y presenta con frecuencia acting out, ya que el acting out es como llegar y actuar, ¿vale? Cuando las cosas así como se nos pasa simplemente, como de repente cosas que no son, no sé, limitadas por el inconsciente, por el super yo, ni por el preconsciente, ni siquiera por el consciente, y como que en el inconsciente, se nos salen nomás, y llegamos y decimos algo que no alcanzamos ni siquiera a procesarlo. Ya, eso es un acting out, cuando hice algo y como que después me doy cuenta de lo que hice. Ya, todos quizás alguna vez hemos tenido un acting out, pero aquí son mucho más comunes y con consecuencias también un poco más complejas. Ya, son personas que fácilmente se van a caer como en rabietas, ya, en rabias así profundas como las que podemos ver en los niños, que se supone que ya cuando somos adultos somos capaces de controlar esos impulsos y podemos enojarnos y todo, pero una rabieta de ese tipo, como más como las de los niños, ya en la edad adulta no son menos comunes, ¿cierto? Y también puede haber en este grupo comportamiento autoabusivo, ya, de hacerse daño a sí mismo, de autolesionarse, ya, y arranques de rabia que van conectados con esta falta de impulso, con este acting out, con las rabietas. Ya, entonces vamos a ir revisando uno por uno cuáles son las características más importantes de cada uno. Ya, como les decía, aquí tenemos el trastorno límite, que en general está caracterizado por una inestabilidad y conductas muy impulsivas, ya, y un gran temor al abandono. Vamos a ver un poco que tiene que ver con una sensación como de vacío interna, de no saber quiénes son, y hay un temor grande entonces a quedarse solos, pero al mismo tiempo tienden a alejar a la gente con su comportamiento. Ya es súper complejo el trastorno límite y es el que nos vamos a focalizar también un poquito más esta semana dentro de todo esto. Tenemos también otro que es muy muy relevante, que es el trastorno de la personalidad antisocial, ya, que está caracterizado, así en general también puede haber mucha variabilidad dentro de este trastorno, ya podemos hablar desde un psicópata, un sociópata, una persona que tiene comportamientos más menores antisociales, pero que también tiene un trastorno de la personalidad. Ya son personas que no logran sentir empatía, ya, y claro, lo esencial es no sentir empatía, y eso lleva a que sean violentos, abusivos, agresivos, a que engañen, a que hagan daño, y todo esto, claro, como no hay empatía, es sin remordimiento, ¿ya? Y son personas dentro de los 4 que componen este grupo, los que más, obviamente el nombre del trastorno te lo dice, los que más tienden a romper normas son los del trastorno antisocial, ya, las normas, las leyes, todas esas cosas ellos se sienten que van como por fuera, que no corren para ellos. Por otro lado, el trastorno de personalidad narcisista, ya todos la van a escuchar porque es una palabra como que se usa en general en el cotidiano, le decimos a alguien que es narcisista. Ya tiene que ver con sentimientos muy exagerados, ya extremos de autovaloración, de grandiosidad, de sentirse superiores al resto. Ser muy elitista, solo hablo, solo me junto, solo me contacto con este tipo de personas que son especiales porque yo también soy especial, ya ese tipo de pensamiento.
Y finalmente tenemos dentro de este grupo el trastorno histriónico, ya, de la personalidad, que si bien se está proponiendo que ya no exista, como igual que el narcisista, como trastorno así concreto, lo podemos ver también hoy día mucho en las redes sociales, ¿cierto? Como que las redes sociales yo creo que han dejado en evidencia que esas personas que tienen trastornos de la personalidad histriónica. Son personas que están extremadamente preocupadas por su aspecto de partida, ¿ya? Y que necesitan atención. Ya cuando decimos el florerito de mesa, no necesariamente todas las personas que les gusta tener atención tienen un trastorno histriónico, pero a grandes rasgos tienen que ver un poco eso, con una necesidad muy grande de sentirse observados, halagados, ¿cierto? Y de que lo están tomando en cuenta, ¿vale? Y cuando eso no pasa, se sienten también muy mal, ¿ya? Tienen en general un comportamiento muy dramático, histriónico, ¿ya? De muchas emociones, de caras, de voces, de enojarse, después llorar, ¿ya? Pero es como superficial, ¿ya? Esa intensidad, esa como labilidad emocional, es decir, que pueden haber sentimientos muy cambiantes, de estar muy feliz, después de estar muy triste, después de estar enojado, que pasan por todas las emociones de manera muy rápida. Esa es la habilidad emocional. Son estas emociones al mismo tiempo, parecen muy profundas, muy intensas, pero al mismo tiempo son superficiales, ¿ya? Son para lograr la atención finalmente, más que algo que realmente se sienta, ¿ya? Entonces, partamos por el primero. Yo creo que este es el que vamos a alcanzar a ver en esta primera cápsula, ¿ya? El trastorno antisocial de la personalidad. Es un patrón general, entonces, de desprecio y violación de los derechos de los demás, ¿ya? Se presenta desde los 15 años en adelante, pueden haber signos antes, ¿cierto? Algunas características, maltrato a animales, ¿cierto? Que se pueden ver cuando son más chiquititos, pero se presenta ya concretamente y se puede diagnosticar desde los 15 años. Ya aquí, según lo que plantea el DSM-4, bueno, y el 5 todavía, si se cumplen 3 o más de los siguientes ítems, ya se puede hacer el diagnóstico, ¿vale? Son menos ítems que los demás, porque cada uno es bien relevante. ¿Ya qué tiene que darse entonces? Que haya un fracaso para adaptarse a las normas sociales, ¿ya? Y eso implica el comportamiento legal, ¿cierto? Y constantemente entonces verse involucrado en actos que puedan ser motivo de tensión. Como les decía, esto es muy variable, puede ser por robo o mano armada, o por manejar en estado de ebriedad, manejar sin documento, ¿cierto? Ese tipo de cosas más, entre comillas, más pequeñas, a cosas más grandes, ¿ya? Pero son personas que en general, cuando uno empieza a hablar un poquito de la historia de su vida, han tenido detenciones más de una vez a lo largo de su vida. Bueno, depende de la edad, tienen más probabilidades o menos de tener más o menos, pero en general son personas que se han visto detenidas por distintas cosas, ¿ya? Y que son responsabilidad de ellos también, no son así como ajenas a su responsabilidad. ¿Qué otro ítem podría estar dando cuenta de este trastorno? La deshonestidad, ¿ya? Entonces, les cuesta adaptarse a las normas legales concretamente y son deshonestos, ¿vale? ¿En qué se evidencia esto? Son personas mentirosas que mienten repetidamente, ¿ya? Incluso cuando están involucrados también en cosas delictuales y todo, tienden a utilizar un alias, mienten incluso en su nombre, en quiénes son capaces de estafar a otros, todo con tal de obtener un beneficio personal, porque recuerden que aquí no hay empatía, por lo tanto todo lo que hacen en general no es por los demás, ni nunca les va a importar el bienestar de un otro, sino que solamente el propio, ¿ya? Y este mentir, falsificar, estafar, ya engañar a un otro, lo hacen o por beneficio personal, cuando es económico, qué sé yo, un beneficio concreto, que quieren lograr algo, quedarse con algo, no devolver algo, ¿ya? Plata, un bien material, lo que sea, o incluso también solo por placer, ¿ya? Porque disfrutan de esto de romper las normas y las reglas, disfrutan viendo cómo la otra persona es engañada por sus acciones, ¿ya? Bueno, como característica también general de este tipo de trastornos del grupo B, ahí el número 3 dice impulsividad, ¿cierto? Que están todos. Son impulsivos y por lo tanto también viven como en el presente. Quieren hacer algo ahora y lo hacen y lo toman, pero esto les impide mucho en general, esta impulsividad, planificar en el futuro. Ya, por lo tanto, son personas que probablemente no van a lograr mantener mucho tiempo un trabajo, una estabilidad laboral o en una pareja o en algo, porque les cuesta mucho planificarse en el largo plazo. Ya esas cosas uno se va dando cuenta cuando está, por ejemplo, con la persona al frente y le empieza a preguntar un poquito de su vida. Uno se puede ir dando cuenta de algunas de estas. Ya, el número 4 dice irritabilidad o agresividad. Son personas que normalmente se ven involucradas en peleas físicas, ya, repetidas. Ya, donde me dice, ay, una vez peleé cuando tenía 15, o una vez me agarra combo, o 2 veces me agarra combo. Esto por sí solo no va a definir algo así, ya, tenemos que entender eso. Sino que son personas que constantemente a lo largo de su vida se ven involucrados en peleas o en agresiones de cualquier tipo hacia un otro,
¿ya? Bueno, además ustedes saben que cumplir con una de estas cosas también no, obviamente, permite diagnosticar un trastorno de personalidad. En este caso tienen que cumplirse 3. ¿Ya? Hay, además, como dice el número 5, despreocupación imprudente por su propia seguridad y la de los demás. ¿Ya? Como no están ni ahí con las reglas, no están ni ahí con el beneficio, con el bienestar, con el cuidado de los demás, tampoco les importa la seguridad, ¿ya? Por lo tanto son imprudentes, ¿vale? Pueden andar muy rápido en un auto, manejar habiendo bebido alcohol y llevar a otras personas y no les importa. Ya hay una despreocupación imprudente, ¿vale? Porque de repente uno puede ser un poco despreocupado en algunas cosas, pero esta es una despreocupación ya también constante, ¿cierto? Que se manifiesta en todos los aspectos de la vida, acuérdense, y que no le importa entonces ni la seguridad propia ni la de los demás. Ya se involucran constantemente en situaciones de riesgo, ¿vale? De cualquier tipo. Irresponsabilidad persistente. Ya esto va conectado con el número 3 también, como son incapaces de planificar el futuro, suelen ser en general además irresponsables, y eso hace que más les cueste planificar el futuro porque, como les decía, no son incapaces de mantener un trabajo, de hacerse cargo de obligaciones económicas. Si tienen familia, por ejemplo, si tienen un hijo, difícilmente se van a hacer cargo y van a mantener en el tiempo, por ejemplo, una ayuda hacia ese hijo, más que una ayuda en realidad lo que correspondería, ¿cierto? No se hacen cargo en general, ni económicamente, ni emocionalmente, de nada. ¿Ya? Entonces son irresponsables en todo el sentido de la palabra. Y es una irresponsabilidad, como dice ahí, persistente. Ya no es que en algunos aspectos es irresponsable, pero en otros es súper responsable. No, en general hay una persistencia en esta irresponsabilidad. Y finalmente el último criterio es la falta de remordimientos, que esto es clave. En general, cuando hablamos de una persona con trastorno antisocial de la personalidad, una de las primeras cosas también que uno se puede dar cuenta es que hacen todo esto, mienten, son deshonestos, son irresponsables, impulsivos, agresivos, y lo que más puede llamar la atención también de la personalidad de alguien con este trastorno es que no tiene ningún tipo de remordimiento. Claro, eso se entiende como hay una falta de empatía. Claro, no es raro decir ahora, como que por lógica acá, claro, no hay remordimiento, ¿cierto? Entonces hay indiferencia hacia el daño que le puedan hacer a un otro, o incluso tienden a justificarlo. Ya no, es que se lo merecía, pero es que él me dijo no sé qué otra cosa. Ya entonces pueden maltratar, robar, mentir a otras personas, pero lo van a seguir haciendo además a lo largo del tiempo porque no se sienten mal, no sienten culpa ni remordimiento. Ya cuando en las noticias hablan o escuchamos por ahí en los que se en la serie, en una película, que alguien es un psicópata o un sociópata, estamos hablando, en realidad el concepto, digamos, más formal o el diagnóstico que uno le podría hacer a una persona que es psicopática es que tiene un trastorno antisocial de la personalidad. Ya el paraguas más amplio es el trastorno antisocial de la personalidad, y dentro del trastorno antisocial están los comportamientos psicópatas y sociópatas. Ya el psicópata es un poco más como grave de alguna manera porque es casi hereditario, innato, como que no hay mucho que hacer frente a eso, se ve desde que son muy pequeños, ya, y como está más conectado como con un aspecto más temperamental, no tiene que ver tanto o no se puede, quizás se puede suavizar un poco con la crianza, con el entorno, pero difícilmente se va a evitar que esa psicopatía se manifieste, ya como que viene en nuestros genes, por lo tanto, eventualmente esa psicopatía se va a manifestar, ya, y tiene estas características, las que les acabo de leer. Estas son las características también de un psicópata en el fondo, ya que claro, suena más grave la palabra psicópata, como uno se imagina inmediatamente un asesino en serie, ¿no? O algo así, un asesino. Pero claro, no todos los que tienen trastorno antisocial son asesinos, ¿vale? De hecho, ni siquiera todos los psicópatas son asesinos, ni todos los asesinos son psicópatas, ¿ya? Pero claro, pues hay una variabilidad súper grande. Puede que una persona con trastorno antisocial sea simplemente, tiende a tener problemas con la ley, pero menores, engaña, si hay unas pequeñitas estafas, y vive así un poco, siempre un poco al margen de la ley, sin poder tener estabilidad de ningún tipo. Y otra persona con el mismo diagnóstico de trastorno antisocial puede ser un asesino en serie, si ya pongámonos el peor de los escenarios. Entonces esto demuestra, como decíamos la semana pasada, la variabilidad que puede haber dentro de un mismo trastorno. Ya el sociópata también, que también correspondería, cuando se escucha la palabra sociópata, es una persona que tiene diagnóstico de trastorno antisocial, ¿ya? Y que se evidencia en una sociopatía, que de alguna manera, a diferencia de la psicopatía, tiene que ver con una persona que no recibió de alguna manera el contexto, las normas durante su crianza, personas que han durante su infancia no recibieron concretamente
información respecto, ¿cierto?, a las normas, a la moral, a la ética, ya que su comportamiento con estas características no responde a una cosa como que venía dada y que iba a manifestarse sí o sí, sino que responde a problemas y a carencias durante su crianza, durante sus primeros años de vida, ya que lo hicieron, que lo volvieron así de alguna manera, que quizás que si hubiera tenido otra infancia no hubiera llegado a tener estas características. Ya el sociópata es más leve también que la psicopatía. Y también la otra diferencia importante es que las sociopatías son como más impulsivos, más emocionales. Si cometen un delito ya más grave, si un sociópata, no sé, asesina a alguien, lo van a pillar rápidamente porque no van a ser cuidadosos, van a dejar evidencias por todos lados, ya son como más impulsivos, más emocionales, ya, y menos cuidadosos, como más desastre un poco, ya, que tienen relaciones caóticas con todo el mundo, que van dejando el embarrado donde van. En cambio, el psicópata es una personalidad mucho más fría, mucho más calculadora, manipuladores, maquiavélicos, ya. Si hacen algún crimen probablemente va a costar mucho identificarlo porque van a preocuparse de cada detalle, mienten con una capacidad mucho mejor que los sociópatas, que mienten y que probablemente se les nota o no se preocupan de cuidar la mentira y al segundo después se notó que lo que había dicho era mentira. En cambio, el psicópata es mucho más cuidadoso, ya, más frío, más ordenado. Si necesitan más información de esto, podemos ver, ya. Y la idea entonces es que ahora puedan ver este video de YouTube, que se los voy a mandar ahora por el chat para que lo vean. Es un pequeño ejemplo.